Bueno, vamos a comentar parte de la importancia de Marx para el curso de teoría en estructura social, que tiene sobre todo la finalidad de explicar a Max Weber. Para ello voy a empezar haciendo una referencia a este libro de Weber, de Max Weber, que se llama Escritos Políticos. ¿Sale? La página, el tomo 2, página 235. Fíjense lo que dice Max Weber. Fijada esta premisa, está hablando de otra cosa, voy a hablar finalmente del tipo del socialismo al que están vinculados programáticamente los actuales partidos socialistas de masas, o sea, los partidos socialdemócratas. Paréntesis, los partidos socialistas socialdemócratas nacen en Europa en el siglo XIX. ¿Sí? Hay partidos socialdemócratas todavía. En Alemania gobiernan los socialdemócratas. En España gobiernan los socialistas. ¿Vale? Es una corriente europea que viene desde el siglo XIX, viene desde esta época de la segunda mitad del siglo XIX. Y siguen vigentes el día de hoy. ¿Vale? Dice Weber: el documento fundamental de este socialismo es el Manifiesto Comunista del año 1847, publicado y difundido en enero de 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels. Este documento, en su esencia, aunque rechacemos sus tesis decisivas, yo al menos las rechazo, dice Weber, es una realización científica de primer orden. Esto es innegable y no es lícito negarlo, porque semejante refutación nadie la tomaría en serio y porque en conciencia es imposible hacerlo. Hasta en la tesis que hoy no aceptamos está contenido un error genial que en el plano político ha tenido enormes consecuencias, pero que ha aportado a la ciencia fecundos efectos positivos, más fecundos que los que a menudo puede producir una obtusa rectitud. Del manifiesto, es decir, ante todo esto, se abstiene al menos en las intenciones, aunque no siempre en la ejecución, de moralizar. A los autores del Manifiesto Comunista no les ha pasado por la mente, al menos de acuerdo con sus afirmaciones, como las que leyeron, lamentarse en forma grandilocuente contra la maldad y la bajeza del mundo. En realidad eran hombres, Marx y Engels, fuertemente apasionados, que en verdad no se atuvieron nunca a esta norma. Ellos no consideraban que sea su deber decir que en el mundo tal o cual cosa está errada, que sería necesario arreglarla de tal o cual modo. Por el contrario, el Manifiesto Comunista es un documento profético. Predice la decadencia de la organización económica privada, o como suele decirse, de la organización capitalista de la sociedad, y profetiza la próxima sustitución de esta sociedad por la dictadura del proletariado. Hasta aquí Weber. En lo que leímos del Manifiesto Comunista no leímos la profecía, no leímos esto que Marx dice. El Manifiesto Comunista es famoso porque profetiza el fin del capitalismo. ¿Sí? Esa es la tesis con la cual Weber no está de acuerdo. ¿Con qué tesis no está de acuerdo Weber? Que el capitalismo va a ser agotado, se va a agotar y va a ser sustituido por una figura política que nadie ha conocido en la historia hasta ese momento, que se llama dictadura del proletariado, donde las masas trabajadoras van a hacerse del poder y van a reorganizar la sociedad. Esa es la profecía con la que se ha leído el Manifiesto Comunista.
¿Sí? Weber dice, yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Esa tesis no es adecuada, no es correcta. ¿Sí? Pero dice, pero sin embargo, es un documento científico de gran valía. ¿Cómo puede ser que un documento político tenga conclusiones cerradas? El capitalismo va a morir por sí mismo y los trabajadores, los proletarios van a asumir el poder de la sociedad, una tesis equivocada, pero sin embargo su base científica sea correcta. Este es el gran tema de Max Weber. El tema de Max Weber con el que vamos a empezar a hablar es la diferencia entre la ciencia, ¿sí?, y la política. Entre los saberes del mundo con los que comprendemos el mundo y las verdades políticas. Un saber se puede modificar, ¿cierto? Un saber se modifica. Uno aprende y luego puede perfeccionar ese saber o puede cambiar el saber. Hacer una mesa, hay muchas formas de hacer una mesa, ¿verdad? Porque es un saber. Pero una verdad política, una creencia política, es más difícil de cambiar. Porque una creencia política tiene otra inspiración que no es la ciencia. Este es el tema de Weber. ¿Cuál es el tema? La política no se deriva de la ciencia. Este es el tema, compañeros. Una cosa es el universo político de las creencias, de los valores, de las aspiraciones, y otra cosa es la comprensión del mundo. ¿Quién lo demuestra? Marx. ¿Por qué? Porque los fragmentos que leímos del Manifiesto Comunista son actuales. Son precisos, son poderosos, pero de ninguno de los fragmentos que leímos vamos a derivar una política. No hay una solución política. Primero porque no es moralizante, como dice Weber. Weber ve perfectamente que Marx está diseñando una comprensión del mundo que no dices bueno o es mala. ¿Qué es lo que está diciendo? Es así. No solo es, va a ser así. Porque hay las condiciones para entenderla. Marx dice en 1848 que las ciudades se van a tragar al campo, que la expansión de las urbes va a hacer cada vez más pequeño el campo, ¿cierto? Cuando, ejemplo, se hace un país como México urbano, hasta 1970 somos mayoritariamente urbanos, es decir, un siglo después de Marx. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento y saber que está expresado en el manifiesto es importante y que de ahí, sin embargo, cuando tratamos de sacar una conclusión política única, es equivocado. ¿Qué es lo que está diciendo? No en Marx. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la política. Y esto nos cuesta mucho trabajo entenderlos porque creemos que la mejor política es la política que se deriva de la ciencia. Pero de la ciencia no se va a derivar una sola política. ¿Por qué? Porque el que elabora la ciencia y comprende a la sociedad tiene muchos valores, tiene creencias. Puede haber las religiosas, puede haber las individualistas, puede haber las colectivas. Por eso la ciencia de la ciencia no se puede, del conocimiento científico de la sociedad, no se puede derivar una solución política. Porque la política es del orden de la lucha, de la imposición, del poder. En tanto que la ciencia sería la comprensión del mundo. La comprensión del mundo. ¿Quiere decir que el científico social no participa de la política? No, no quiere decir eso. El científico puede participar de la política, pero no participa como científico. Participa como ciudadano. ¿Entiende? No está por arriba.
del resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque también tiene creencias y valores, como todos los ciudadanos. Como todos los ciudadanos tiene creencias y valores. Y si alguien les dice que por ser científico su creencia y su valor es más elevado, está haciendo trampa. Porque no es cierto. Tiene los mismos valores. Y los valores son, desde la perspectiva de este autor, las creencias son horizontales. No hay valores superiores. No hay un valor más importante que otro. No hay una creencia. La creencia del compañero no es más importante que la creencia de la compañera. Ni viceversa. No puede haberlo. ¿Por qué? Pues porque todos valoramos y pensamos el mundo de manera distinta, ¿verdad? Para algunos lo más importante es que haya condiciones para la inversión extranjera, los empresarios. Y para los otros es tener agua. La noción de tener o no tener agua al empresario no le importa, porque la tiene. Y la noción de que haya condiciones de inversión privada para el habitante de una ciudad periférica, pues le da igual, lo que quiere es tener agua, porque quiere bañarse, ¿no? ¿Cuál es más importante? Pues para estos y para estos este. Es lo que está diciendo, es lo que va a decirnos Weber más adelante, ¿sí? ¿Qué decide? ¿Que nos dediquemos a solucionar el problema del agua o nos decidamos a solucionar el problema de la inversión extranjera? ¿La ciencia? ¿Una evaluación técnica científica? No. ¿Qué decide? El enfrentamiento, la fuerza, la capacidad de imponerse. Y eso no es científico. Yo puedo tener la verdad revelada del mundo, pero si nadie me hace caso, ¿de qué sirve? ¿Se entiende? Este es el gran tema de Weber, compañeros. Eso es lo que vamos a entender. Y la mejor manera de entenderlo es con el documento político más leído de la historia del mundo, el Manifiesto Comunista. Está traducido a todas las lenguas. Se ha leído, se ha impreso, se sigue imprimiendo. Es una lástima que no podamos leerlo completo. Pero ahí verían ustedes que el nombre del personaje al que asumimos como el gran revolucionario, el que quiere acabar con el capitalismo, que se llama Carlos Marx, hace loas al capitalismo. Y lo que dice es, el capitalismo es una revolución permanente de las formas de producción. ¿Qué es el capitalismo? Una incesante transformación de cómo producimos y de cómo consumimos. Y si el capitalismo se estanca en una forma productiva, fracasa, ¿no? Y dice eso, y el capitalismo es tan poderoso que penetra absolutamente en todas las fronteras, en todos los países. Nadie se queda al margen de este sistema. Nadie se queda al margen, ¿sí? Esa es una gran idea, pero además no solo es una gran idea, es la realidad, ¿no? Sí, lo podemos comprobar científicamente. Podríamos hacer estadística, podríamos hacer conceptos y llegaríamos a la misma conclusión. Tenía razón, ningún país se ha quedado al margen, ningún país vive de lo que produce su población solamente. Todos los países, todas las naciones han tenido que abrirse un poco o un mucho, ¿no? Y el capitalismo ha moldeado nuestro consumo. A eso se le llama civilización. Lo civilizatorio es aquello que se establece como una práctica uniforme, ¿sí? Práctica uniforme es comer con cubiertos, ¿cierto? No todas las poblaciones comían con cubiertos. El día de hoy, a cualquier lugar del mundo que uno vaya, va a haber algún tipo de cubierto. Esa es una práctica civilizatoria. Práctica civilizatoria es esto. No solamente vestir, es además vestir de cierta manera. Vayan a un país donde no haya mezclilla, muy raro, por ejemplo, ¿no? Práctica civilizatoria la vivimos hace unos años con el COVID. Lavarse las manos 40 segundos. Antes, ¿cuál era la práctica civilizatoria? Bañarse. Eso es muy nuevo en la historia de la humanidad.
La idea de bañarse, bueno, los europeos todavía no lo hacen todos los días, ¿no? Pero ya se acercaron un poco, ya se civilizaron un poquito, ¿no? Pero es como bañarse, ¿no? Por higiene, por limpieza, por presentación. Esas son las prácticas civilizatorias. Cuando los conquistadores, que van a ser los futuros conquistadores europeos, llegaron a lo que hoy es las Islas Caribe y después lo que hoy es México, la gente no usaba pantalón ni zapatos. No usaba zapatos, es otra forma civilizatoria. Civilización aquí es la uniformidad de las formas de producción y consumo. ¿Sí? Comemos muchas cosas de muy distintas maneras, pero las producimos igual. Vestimos de muchas maneras, pero esencialmente vestimos. ¿Sí? Civilizatorio es esto. Un tiempo para el mundo. Es muy reciente el tiempo para el mundo, no tiene más de un siglo el tiempo para el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no había necesidad de medir el tiempo. ¿Qué es lo que hace que tengamos la necesidad de medir el tiempo? La producción. ¿No es cierto? De otra manera, el tiempo se mide naturalmente. Pero necesitamos inventar un aparato para medir el tiempo, porque midiendo el tiempo podemos regular los movimientos. ¿Cuántos movimientos hace en un minuto un obrero para hacer una tarea? ¿Sale? Esa es la civilización. Marx está viendo el poder civilizatorio del capital. ¿Cuál es ese poder civilizatorio del capital? El poder civilizatorio de organizar la vida de las naciones en torno a la economía. Lo más importante para las naciones va a ser no su población, no su cultura, no su lenguaje, su economía. Su economía. ¿Sí? Y en algún momento no está expresado en lo que leímos colectivamente ahora, en una traducción reciente, se ha condensado la idea del manifiesto comunista en una frase. Esa frase, hay dos frases que condensan. La frase política, que es proletarios del mundo, uníos o unidos, únanse. Esa es la frase política. Pero la frase científica, que es todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Qué tiene de científico eso? Que todo lo que pensamos que llegó para quedarse en el capitalismo no va a durar, porque va a ser revolucionario y va a ser sustituido. Los seres del siglo XIX pensaron que íbamos a viajar en carretas y caballos. ¿Y qué creen? Llegó el automóvil, ¿no? Los seres de mediados del siglo XX pensaron que el teléfono en casa era la cúspide de la tecnología. ¿Y qué creen? Llegaron los celulares, ¿no? Los seres humanos siempre piensan que han llegado al clímax de la civilización. ¿Y qué sucede? Que una generación después, todo lo que era sólido, todo lo que era una ley, todo lo que era obligatorio, ha desaparecido. Y les va a pasar a ustedes. Todo lo que hoy es lo máximo, en 30 años va a ser una reliquia. No en 30, en 5 años. Porque esa es la cualidad del capitalismo, acelerar el tiempo. Un electrodoméstico a mediados del siglo XX podía durar 30 años. Hoy tenemos suerte si un electrodoméstico nos dura 3 años, ¿no es cierto? Porque está programada su destrucción, ¿no es cierto? Sí saben. Está programada. Alguien diseñó que después de 1000 clics al ratón mouse de la computadora deje de funcionar. Al 1.000.000 de clics, no sé cuántos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo sólido se desvanece en el aire. Que todo aquello que parece que nunca va a ser sustituido, va a ser sustituido. Que toda esa forma productiva que parece la mejor, va a ser mejorada.
por eso el Manifiesto Comunista es un gran documento científico, aunque pudiera ser, según Weber, un pésimo documento político. ¿Qué es lo interesante? Que en el mismo documento, el manifiesto, tenemos la política y la ciencia. Y hay que distinguir entre la ciencia como capacidad de ver hacia dónde va el mundo y la política que fue errada. Y fue errada porque se basó en la idea de que todos los lectores iban a tener los mismos valores. Y no, los valores de la sociedad de los individuos son infinitos. Podemos tener incluso valores contradictorios nosotros mismos. De hecho, tenemos valores contradictorios todo el mismo. Hay quien ve el mundo de una manera y hace cosas de otra. ¿Se entiende esto, compañeros, compañeras? Bueno, vean la manera alabatoria en que Weber se refiere a Marx. Porque lo que está diciendo es, incluso cuando está equivocado tuvo mucha razón, ¿no? Incluso en ese momento. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque de lo que vamos a hablar buena parte del trimestre les interpela directamente entre la relación entre ciencia y política. La política no se hace con técnicas, no se hace con conocimiento. La política se hace con fuerza, con capacidad de organización, con creencias, con sentimientos incluso. La ciencia no, en la ciencia uno no puede tener valores, pero uno no va con los valores, ni con las sensaciones, ni con el sentimiento a hacer ciencia. No va con eso. Va con conocimientos. ¿Sí? La premisa de Max Weber es que hay que distinguir el nivel de la ciencia, construcción y comprensión de la sociedad, y el nivel de la política. ¿Sí? Hay que comprenderlas. En su diferencia, el científico sí puede hacer política, pero no como científico. No como científico. ¿Sí? El político tiene cualidades y características especiales, a veces incomprensibles. Ya vamos a hablar de esto más adelante, cuando lleguemos a un tema que es central en Max Weber, que es el carisma. Pero ya vamos a hablar de eso. ¿Vale?